Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos en esta tarde al culto de adoración, domingo 13 de noviembre del año 2022. Vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo de 1 Timoteo 3:15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí en nuestros lugares, hermanos, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Dice el libro de Deuteronomio que Dios es el motivo de nuestra alabanza. Vamos a adorarlo, vamos a bendecir su nombre y que ese sea nuestro pensamiento, que ese sea lo que traigamos en nuestro corazón en esta tarde. Así que mientras escuchamos los acordes musicales, estemos en una oración personal con nuestro Señor. Hermanos, los invito al llamamiento a la adoración
Lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo número 72, el reino de un rey justo. Libro de los Salmos, en el capítulo número 72. Cuando lo encontremos nos ponemos de pie y vamos a hacer esta lectura de una forma alternada. Nos unimos todos en el último versículo. Libro de los Salmos, capítulo número 72, la palabra de Dios dice: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Vivirá y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Zi. Amén. Así puestos de pie vamos a tener una oración. Bendito Padre Celestial, como dice tu palabra, tú eres el Dios de Israel, eres el Dios que hace maravillas, eres un Dios glorioso que llena toda la tierra y que desde el principio del mundo que tú has creado, Señor, hasta el último momento, Señor, tú eres Dios y te damos gracias, Señor, porque también podemos conocerte, escudriñar tu palabra. En esta tarde, Señor, escucha nuestros cantos, escucha, Señor, nuestras peticiones, escucha, Señor, nuestras oraciones, y Padre, que también nosotros estemos atentos a la lectura de tu palabra, a lo que tú quieres decirnos en esta tarde, al mensaje, Señor, también. Padre, que estemos receptivos, que estemos listos para oír tu palabra, Señor. Quédate con nosotros porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y seguimos de pie un momento, hermanos, mientras buscamos en nuestros himnarios el número 44. Te loamos, te glorificamos. Himno número 44. con
sagrado, siempre te adoran. Y los cielos y los querubines, todos te ensalzan con voces interminables. Rey de los cielos, siempre te dicen: Santo, Santo. Dios fortísimo, tu majestad y gloria llenan los cielos y te muestras adorado sobre la tierra. ¿Nos podemos sentar un momento, hermanos? Dios se acerca, tiene por título y también un subtítulo de El pago de los diezmos. Malaquías capítulo 3, cuando lo encontremos nos ponemos de pie, es el último capítulo del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento. También le vamos a leer en una forma alternada. Voy a empezar con el versículo 17 del capítulo 2 y nos seguimos con el capítulo 3. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y todas las naciones os dirán bienaventurados,
porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Así puestos de pie, busquemos en nuestros himnarios el himno número 336, Jesús, yo he prometido. Himno número 336.
apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 12. El mensaje de esta tarde tiene como título Sirviendo a Dios con los dones que nos ha dado por su gracia. Sirviendo a Dios con los dones que nos ha dado por su gracia. Romanos capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Y vamos a hacer esta lectura todos juntos. Libro de Romanos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. La palabra de Dios dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, la cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Nos podemos sentar, hermanos, y preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Bien, hermano, nos quedamos allí en Romanos capítulo 12 y, como bien dice el título, debemos servir a Dios, ¿no? Sirviendo a Dios con los dones que nos ha dado por su gracia o en su gracia. Cuando nos acercamos a Romanos, vemos cómo Pablo lleva a la iglesia o lleva al pueblo de Dios a entender, a comprender el por qué deben responder al llamado de Dios. Y en esta ocasión el llamado es a servirle. Y no voy a meditar o a explicar lo que Pablo está diciendo en los capítulos del 1 al 11, pues nos tomaría buen tiempo. Y ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones. O sea que casi todas las cartas de Pablo podemos ver que él lleva al pueblo o lleva a la iglesia a entender, a comprender las bendiciones, las riquezas que Dios nos ha proporcionado, que Dios en su gracia nos ha dado. Y Romanos, pues, es una de estas cartas que Pablo le dice: mira lo que el Señor ha hecho por ustedes. Mira en qué consiste la buena nueva de salvación, el evangelio de Jesucristo. Y en los primeros 3 capítulos pues habla de la condición del hombre. Pues es bueno entender primero dónde estábamos, quiénes éramos en este mundo ante Dios. Hombres pecadores, desobedientes, ingratos, etcétera, etcétera. Y en estos 3 capítulos pues está comunicando la condición de aquellos
que se habían rebelado contra Dios. Pero más adelante habla de la gracia y del favor de Dios. Los versículos del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. O sea que el mensaje era para toda la humanidad, para todo ser humano. Todos se han desviado, todos se han corrompido, todos se han apartado de Dios. Pero en los versículos 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesucristo recibió sobre sí la justicia de Dios. La justicia que tú y yo merecíamos. La justicia que todo ser humano merecía. Porque no había y no hay bueno ni aún uno. Pero Dios, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, envió a Jesucristo, su único Hijo. Y qué bueno que pensemos en esto. Que meditemos en esto todos los días de nuestra vida. ¿Quiénes éramos antes de conocer a Cristo? Y lo que tuvo que hacer Cristo en nuestro lugar por amor a nosotros. De esta manera Cristo nos unió al Dios Trino, nos unió a Él, nos unió al Padre por su obra en la cruz. De tal manera que hemos sido declarados justos. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios que hemos sido justificados ya delante de Dios. No solo eso, sino que debido a nuestra unión con Cristo también hemos sido santificados. Ya Cristo nos santificó, ya Cristo nos apartó para Dios. Y hoy le agradamos por medio de Cristo. No por las cosas buenas que podemos hacer, sino porque Cristo nos ha hecho agradables delante de nuestro Dios. Dice Pablo, Romanos 6:22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por fruto la santificación. O sea que tenemos ese fruto en nosotros. Podemos producir ese fruto en nosotros, la santificación, después de haber sido justificados, después de haber sido libertados, porque Cristo nos hizo libres, pero para vivir en santidad, para vivir en agrado a Dios. A partir del capítulo 9, Pablo nos dice que la única razón por la que ahora disfrutamos de todas esas bendiciones que fluyen en nuestra vida por medio de la unión con Cristo es porque Dios quiso tener misericordia de nosotros. Porque Dios lo quiso, no porque Dios vio algo bueno en nosotros o porque nosotros hicimos algo bueno. No, nosotros merecíamos la condenación eterna, el infierno. Es lo que merecíamos tú y yo, pero gracias a Cristo que Él hizo el sacrificio por ti y por mí. Romanos 9:13 al 18. Romanos 9:13 al 18. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que
no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. O sea que Dios es soberano y no es injusto al querer declarar en ti y en mí la justicia o hacernos justos delante de Él. No es injusto al Él permitir que aquellos que iban camino a la eternidad sin Él, camino a la condenación, pues continúen en su camino. Él endurece el corazón de que quiere endurecer. Pero gracias a Dios, porque le ha placido el ablandar tu corazón y mi corazón. Le ha placido comunicarnos las buenas nuevas de salvación, de la cual hoy disfrutamos como hijos de Dios. No tenemos nada en nosotros, nada bueno. Todos nos hemos corrompido, todos nos hemos apartado, todos hemos actuado neciamente ante los ojos de Dios. Pero Dios quiso apartarnos para sí, desde la eternidad. Es por eso que Pablo concluye el capítulo 11 con una hermosa doxología. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta doxología va dirigida a Dios por la majestad, la grandeza, la sabiduría de su plan revelado en los capítulos del 1 al 11. Cuán insondables son tus juicios. Son inescrutables, difícil de entender, difícil de comprender. Así Dios. A partir del capítulo 12, entonces, son las aplicaciones como resultado de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Ahora Pablo comienza a hacer el llamado a nuestra vida, a la vida de la iglesia, a la vida de los hijos de Dios. El llamado a responder en gratitud, en obediencia al llamado de Dios. Y el llamado es simplemente a servirle, a rendir el verdadero culto que Dios merece. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo, antes de exhortar a las personas a que se comprometan de cierta manera, le dice lo que Dios ha hecho a favor de ellos por medio de Cristo, para que pudieran entender, para que pudieran comprender, para que pudieran actuar como es debido. Si eres agradecido ante tu Dios, sírvale. Si eres agradecido ante Dios, ponte en las manos de Dios para servirle, para adorarle, para glorificar su nombre. Si estás consciente de lo que Dios hizo por ti, de lo que Cristo hizo por ti en la cruz, hermano, no te quedes sentado, no te quedes inmóvil. Nos da exhortaciones de cómo vivir en nuestra vida, en nuestra nueva identidad que Dios nos ha dado en su gracia. Nos llama
a meditar en las misericordias de Dios. El Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios ha sido muy paciente para contigo y para conmigo. Dios ha sido muy misericordioso contigo y conmigo. Por eso no hemos sido condenados. Por eso hoy formamos parte de esta hermosa y maravillosa iglesia, la Iglesia de Cristo. La misericordia de Dios, que son desde la eternidad hasta la eternidad, Salmo 103:17, nos deben motivar para adorarle. Nos deben motivar para dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Nos debe motivar para servir a nuestro Dios. Para servirle a Él, solo a Él. El domingo anterior hablamos acerca del llamado que hizo Josué. Y si recuerdan, Josué hace el mismo llamado que Pablo. Les recuerda de dónde Dios los sacó, lo que Dios hizo por ellos, y les dice: ahora sirvan a Dios. Pero si no les parece bien servir a Dios, pues escojan, decidan a quién servir. La vida cristiana es una vida práctica. Es una vida que se resume en dos deberes fundamentales. Uno, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio real. Un sacrificio que se haga ver. Debido a nuestra unión con Cristo, estamos llamados a vivir siendo un sacrificio para Dios. Día tras día, momento tras momento, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Es sacrificar nuestra vida, es sacrificar nuestro tiempo. El poner en la mano de Dios aquellas cosas que Él mismo ha puesto en nuestras manos para servirle. Y este servicio tiene que ver con nuestra consagración, con nuestra entrega total a Dios. Total, no a medias. Si Dios me ha llamado a esto, pues aquí estoy, Señor, para servirte. Sin poner objeciones como puso Moisés. No. Tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos situaciones, pero si Dios nos ha llamado a servirle en algo, en alguna área, pues Él nos va a ayudar a hacer la tarea. Pero tenemos que levantarnos. Y todo esto, hermanos, lo hacemos en gratitud a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Por el lugar que tenemos por la gracia de Dios, y que Cristo nos los ha concedido a ti y a mí. En el Antiguo Testamento vemos que había que sacrificar un animal, y este sacrificio, pues por supuesto, era un sacrificio, había que quitarle la vida al animal y derramar su sangre. Pero ahora Dios nos llama a ti y a mí a hacer ese sacrificio. No es que sacrifiquemos nuestro cuerpo y derramemos nuestra sangre, sino que nos pongamos en las manos de Dios como un sacrificio vivo, agradable, grato ante su presencia. Que estemos dispuestos para ello. Segundo, debemos dejarnos transformar por la renovación de nuestro entendimiento. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjense transformar. No es que ustedes se transformen,
No es que ustedes hagan algo, provoquen algo, sino que dejen que Dios, el Espíritu de Dios, obre en tu corazón, en tu vida, de tal manera que te transforme, que te cambie tu forma de pensar. Nunca creas que lo que haces o lo que has hecho para Dios es suficiente. Busca siempre hacer cosas agradables a Dios. No importa que otros no lo hagan. No importa lo que tengas que hacer, el sacrificio que tengas que hacer. Que el amor por Cristo te mueva a servir a Dios. Que tu mente se deje renovar, transformar. Que las cosas que hay ahí en tu corazón, ya sea hacia un hermano, hacia alguien, no te impida el ponerte en las manos de Dios para servirle. No te impida. Pide a Dios que te renueve tu corazón, no solamente tu mente, también tu corazón, y que puedas servir a Dios con alegría, con gozo, con entusiasmo. No podemos pensar que estamos aquí para que nos sirvan solamente, sino que estamos aquí también para servir. Para eso hemos sido unidos a Cristo, para eso hemos sido unidos en el cuerpo de Cristo, los unos con los otros, para que ustedes me sirvan a mí, pero yo les sirva a ustedes. Jesucristo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por ustedes. Y qué bueno que todos los aquí tengamos esas cosas presentes en nuestro corazón, en nuestra vida. Y que pensemos en esto. Y no pensar tanto en las cosas del pasado, o las cosas que nos han sucedido, o las cosas que nos han hecho. Más bien pensemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos más bien pensar en utilizar los dones que Dios nos ha dado por su gracia, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada miembro de nuestro cuerpo fue dado por Dios para algo. No podemos decir a un miembro: te voy a quitar de mi cuerpo porque en definitiva tú no eres inservible. Todos los miembros fueron creados por Dios, porque son realmente útiles, son necesarios en nuestro cuerpo. Así, hermanos, cada uno de ustedes son necesarios dentro de la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más niño hasta el más anciano. Todos somos puestos en la iglesia por Dios como miembros del cuerpo de Cristo, no como cabeza, porque la cabeza es Cristo. Pero sí para usarte en algo. No todos los miembros tienen la misma función. Dios dio dones a la iglesia, pero estos dones los ha dado para que se pongan en servicio de la iglesia, de los hermanos en Cristo. Para esto Dios te ha puesto. Somos llamados a la comunión con Enea. Lo que tenemos en común, ¿qué cosa es? Cristo. Cristo habita en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros, en tu vida y en mi vida. Eso es lo que tenemos en común.
¿Qué más tenemos en común? La fe. Es la misma fe en el Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí. Porque si nuestra fe estuviese en otra cosa, pues no estuviéramos en este lugar. Y debemos beneficiarnos mutuamente los unos con los otros. Debemos poner en función, hermano, a trabajar lo que Dios te ha dado. No lo escondas, no lo guardes. ¿Para cuándo? Para cuando Cristo venga, ya no hace falta. Para cuando la iglesia sea perfecta, pues va a ser en vano, porque vas a esperar a que Cristo venga, porque solamente la iglesia perfecta está en el cielo o en la presencia de Dios. Todas las partes del cuerpo tienen funciones distintas, versículo 5. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O sea que no estamos separados, estamos unidos en Cristo y somos miembros los unos de los otros. Y estamos llamados a esto mismo, a servir a Dios. Efesios 4, 15 y 16. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la conexión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea, ¿cuál es el objetivo por el cual Dios te ha puesto en esta iglesia? Por el cual Dios te ha llamado a ser miembro de esta iglesia. Para contribuir a la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Para que funcionemos como es debido, como Dios manda en su palabra, ayudándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Hermano, pensemos en un momento en el llamado que Dios nos está haciendo. El llamado es a ti, es a mí en lo particular, a cada miembro, a cada uno en particular. Es el llamado de Dios. En tercer lugar, el Evangelio debe transformar la forma de pensar respecto al uso de nuestros dones. A veces pensamos que yo tengo todos los dones. Hay quien tiene más de un don, gloria a Dios, y es una gran bendición. Pero hay dones que son dados a otro hermano y no a ti. Déjalo que utilice su don. Déjalo que adore a Dios y sirva a Dios con el don que le ha dado. Y ocúpate en ese don maravilloso o esos dones maravillosos que Dios te ha dado a ti. Gózate en servir a Dios de esta manera. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, úsalo conforme a la medida de la fe. Y aquí está hablando de las profecías que fueron dadas en la palabra de Dios. Lo que Dios ha querido revelar al hombre está aquí en las Escrituras. Y Dios te ha dado el don de proclamar, de anunciar esta profecía. Y este es un don que toda la iglesia puede tenerla,
porque somos llamados a proclamar la verdad de Jesucristo, las buenas nuevas del Evangelio. Y si somos enviados por Dios, quiere decir que tenemos ese don del evangelismo. Y aquí Pablo enumera una serie de dones, pero es con un objetivo, ¿no? Es enumerando lo que Dios le ha dado a la iglesia para hacer. Encontramos otros dones en la palabra del Señor. En primero los Corintios también encontramos, habla allí Pablo de otros dones del Espíritu que tenemos que ponernos en función del servicio a Dios. Todas las partes del cuerpo tienen su función, todas, y su función es distinta, diferente. Y cuando vamos allí, dice, el de servicio, en servir, el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad. O sea que cada uno sabe el don que Dios le ha dado, y si no lo conoce, si no lo ha descubierto, hermano, búscalo, porque está en ti. Pídele a Dios que te ayude a ver cuál es tu don. Pídeselo. Efesios 4, 15 y 16. Sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, crezcamos en este aspecto, crezcamos en Cristo. El que tenga el don de servir, úsalo en servir. El que tiene el don de la enseñanza, úsalo según la capacidad que Dios te ha dado para enseñar. Según la capacidad que Dios te ha dado. Hay grandes maestros de la palabra de Dios. Hay grandes expositores de la palabra de Dios. Y yo me gozo al escucharle. Pero también me gozo en la manera en que Dios me usa para comunicar, para enseñar su palabra. Porque Dios me ha llamado y Dios me ha dado la sabiduría para enseñar de la manera que Él quiere que usarme, de la manera que Él lo quiere hacer. No te creas menos. No, si Dios te llama y Dios te ha dado el don, pon en función. Al principio te va a ser un poco difícil, pero vas a ver cómo Dios va a obrar de tal manera que hasta tú mismo te vas a sorprender. Pero dice, el de servicio, gózate en servir, sirve. No te detengas, sirve. El que tiene el don de dar, la capacidad de desprenderse de lo suyo para ayudar al más necesitado, al que tiene menos. Hay un dicho, dice, es mejor dar que recibir. Y qué bueno es tener para dar y no tener necesidad para tener que pedir. Y si Dios te ha dado la bendición de tener, hermano, y te ha dado ese don de desprenderte de las cosas, no es que te quedes sin nada, sino de lo mucho que Dios te ha dado, hermano, aparta para el más necesitado. Aparta para el que tiene menos. Y gózate en hacer eso para la gloria de Dios. Gózate. ¿Cuánto nos cuesta desprendernos de las cosas que hemos recibido? Algunos dicen de las cosas que hemos obtenido. No, que hemos recibido por la gracia de Dios. Y a veces tenemos closets llenos, despensas llenas, las viandas ahí echándose a perder, el dinero
Ya la polilla y el orín estaban haciendo guardando riqueza. ¿Para cuándo? ¿Para quién? Nos cuesta trabajo decir, no, hermano, no tienes el don. Pero si tienes el don, tienes el llamado de Dios, hermano, levántate y di, aquí estoy para ayudar. El que preside, o sea, los que ejercen algún tipo de liderazgo, hágalo con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Prontitud, con esmero, con esmero. Esfuérzate para hacer las cosas bien para Dios, para guiar la iglesia o guiar a aquellos que están a tu cuidado, para la edificación, para el bien, para la comunión, para la unidad de la iglesia. No es ocupar un cargo para decir soy jefe, sino para ponerme en servicio para ayudar y guiar en el orden, en el buen orden de la iglesia. Lo que hace misericordia, lo que se ocupa en ayudar a los que menos tienen, a los que están allí en pobreza. Ponte por un momento en el zapato de ellos. Ponte en el lugar de ellos. ¿Qué si tú estuvieras allí? Si te hubiese tocado estar allí. Es importante, hermano, que sintamos amor por el que está a nuestro lado, amor por aquello que Dios ha puesto en medio de su pueblo, junto a ti, que suframos con ellos. Vamos a estar orando, hermano, los unos por los otros, pero vamos a inclinar nuestro corazón en ayudar en aquellos que más tienen necesidad, aquellos que están en pobreza, según nuestra fuerza, según nuestras posibilidades de las cosas que Dios nos ha dado. Con un sentido de privilegio. Es una bendición, hermano, seguir el ejemplo de Cristo, ser imitadores de Cristo. Eso es un privilegio en el cual debemos gozarnos y deleitarnos todos nosotros. Cristo sufrió, Cristo se hizo pobre para enriquecernos a ti y a mí, siendo rico. Y qué bueno es imitar a Cristo. ¿Cuánto nos cuesta servir de esta manera? Tenemos que tener un corazón dispuesto para Dios. Tenemos que tener un corazón dispuesto para servir. A sacrificarnos por otros, a salir de nuestra zona de comodidad. Tenemos que estar dispuestos a dejar a veces nuestras comodidades para el bien de otros, para beneficio de otros. Hermanos, es importante que nos animemos unos a otros y nos exhortemos unos a otros, como dice Hebreos 10, 24 y 25. ¿Qué dice? ¿Algún hermano que lo lea, por favor? Puesto en pie. Hebreos 10, 24 y 25 y Hebreos 13, 16. Cuando veis que aquel día
Gracias. Hermanos amados, ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo? Luego de habernos comunicado las grandes riquezas, las grandes bendiciones que nos ha regalado en su gracia, al conocer, al comprender de dónde Dios nos sacó, lo que hizo por nosotros por medio de Cristo, ¿cuál es el llamado que Dios te está haciendo a ti en lo particular? No es otra cosa que vivir en el servicio los unos para con nosotros. Vivir en amor los unos para con nosotros. Que nos animemos, que nos exhortemos día tras día a ello. Debemos exhortarnos, hermanos, a vivir una vida. Cuán difícil es vivir una vida tranquila, cristiana. No es difícil, es fácil. Porque es Cristo obrando en nosotros, obrando en ti y en mí. Sé que iglesia perfecta no hay, pero vamos camino a la perfección. Y el llamado es a edificarnos para la gloria de Dios. Y tenemos que estimularnos y tenemos que animarnos los unos a los otros a esto mismo. Luego de conocer todo esto, o de volver a escuchar acerca de esto, ¿qué vas a hacer tú? El Salmo 100, versículo 2 dice: servid a Dios o a Jehová con alegría, con regocijo. Levántate y sirve con regocijo, con alegría para Dios. Hazlo con ánimo pronto, con un verdadero deseo y disposición en tu corazón. Despréndete de aquellas cosas que te atan, de aquellas cosas que te impiden servir al Señor. Hazlo fervientemente, con ánimo pronto. Romanos 12, 11. Con esto les dejo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga la vida de la iglesia, que Dios continúe levantando hombres para el servicio a Él, usando los dones que Dios te ha dado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos lleva nuevamente a reflexionar, a meditar en lo que somos por tu gracia. Gracias por Jesucristo, por su obra redentora, por lo que lo que pasó por nosotros. Y que tenemos el privilegio de ser miembro de tu cuerpo, tu iglesia. Y gracias porque somos miembros los unos con nosotros. Pero gracias porque nos ha llamado y nos ha recordado una vez más, Señor, que somos llamados a servirte, que somos llamados a servirnos los unos a los otros, Señor, con los dones que tú nos has dado, que tú nos has puesto en nuestra vida, pero que lo hagamos, Señor, con entusiasmo, con alegría, con gozo en nuestros corazones, porque lo hacemos para ti. Todo aquello que hagamos, Señor, a uno de los más pequeños lo estamos haciendo a ti, Señor, porque lo has dicho en tu palabra. Sigue, continúa edificando a tu iglesia. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos con la doxología 430. A Dios el Padre Celestial.